Amados hermanos, el tiempo de Adviento nos ofrece 3 guías, 3 personajes brillantes en su santidad que nos ayudan a disponernos interiormente y a hacer el camino hacia Cristo. Son ellos el profeta Isaías, el precursor Juan Bautista y por supuesto la Madre de Jesús, Nuestra Señora Inmaculada. La celebración de la Inmaculada se inscribe entonces en el tiempo de Adviento. Y este contexto, queridos hermanos, es una dulce providencia de Dios, porque el Adviento mira hacia Jesucristo y por eso la celebración de la Inmaculada hay que situarla y comprenderla en una perspectiva cristológica, es decir, mirando hacia Jesucristo. Muchas y muy bellas cosas han sido dichas sobre la Virgen Santísima y con toda seguridad nuestras palabras se quedan siempre cortas. Pero al hacer el elogio de la Señora, al cantar sus grandezas y virtudes, al recordar sus dones y privilegios, es necesario siempre tener en la mente una cosa, y es que todo lo que encontramos en ella, todo mira hacia Jesucristo. Podemos decir que la presencia de la Inmaculada le da el perfume al Adviento, pero el Adviento nos da la correcta perspectiva para entender quién es ella, la Virgen Inmaculada. María le da el perfume al Adviento, el Adviento le da la perspectiva a nuestros ojos para contemplar a la Inmaculada. Miramos pues hacia Jesucristo. Podemos decir que en los ojos de ella, como en los ojos de una buena madre, buscamos los ojos del Señor. Y podemos decir también que en la transparencia de su mirada adivinamos ya el día de Cristo. Por eso se la ha comparado tantas veces con la aurora. Efectivamente, la luz hermosa de la aurora no está separada del día al que ella anuncia. Así también, la santidad de María no se puede comprender sino conectada, derivada, irradiada desde la santidad única y perfecta de Cristo. La Inmaculada, pues, la miramos desde el ángulo del Adviento, la espera, el camino hacia Cristo. Entonces tenemos que preguntarnos a qué viene Cristo. El credo que decimos los domingos y las solemnidades nos da la respuesta. Decimos en efecto que Cristo ha venido, se ha encarnado por nosotros y por nuestra salvación. Esas son las palabras que utilizamos en el credo. Por nosotros y por nuestra salvación se encarnó y se hizo hombre. Lo cual quiere decir que todo el misterio de la presencia de Cristo en nuestra tierra hace referencia al amor. Es por nosotros, pero también hace referencia a la salvación, porque también decimos es por nuestra salvación.
En el capítulo 2 de la carta a los Gálatas, el apóstol San Pablo suelta esta frase que cada uno debe hacer suya. Él me amó y se entregó por mí. Pablo lo dice como si todo el motivo de la encarnación y toda la razón de la cruz fuera ser salvo Él. Y en cierto sentido esa característica tiene el amor divino, que amando a todos ama a cada uno. Y por eso cada uno tiene el derecho y hoy la invitación de decir: me amó y se entregó por mí. Me amó y se entregó por mí. Ahora bien, se trata de un misterio de salvación. La siguiente pregunta en este recorrido que vamos haciendo para aprender todos, la siguiente pregunta es: ¿salvados de qué? ¿Exactamente de qué? El Papa San Juan Pablo II nos da la respuesta en su preciosa carta Reconciliación y Penitencia. Nos dice ahí que cuando se pierde el sentido del pecado, se pierde el sentido de la gracia. Cuando se pierde el descubrimiento de esa realidad que llamamos el pecado, no tiene Cristo a qué venir a esta tierra. Efectivamente, vuelvo a la frase del credo, es por nuestra salvación. Y por eso aquellos que se sienten necesitados de salvación miran con alegría, con gratitud, con humildad, con júbilo al Señor que viene. Hay un salmo, el 130, que habla de esa espera, la espera del que todo puede cambiar, la espera de aquel en quien vivimos, nos movemos y existimos. Dice aquel salmo: como el centinela aguarda la aurora. El Salmo 130. Entonces, el que reconoce su necesidad de salvación, que es el reconocimiento del pecado, ese se regocija al ver al Salvador. Es exactamente lo mismo que sucede con la persona enferma. Tiene una dolencia y le dicen: pues alégrate porque un gran especialista en esa enfermedad específica que tú tienes viene a nuestro país. Puedes sacar una cita con ese doctor. Eso produce un alivio. Es verdad que tengo una dolencia, tengo un problema, pero voy a ver al especialista, voy a ver a ese doctor. Como el enfermo que oye noticia del doctor que está cerca, como el hambriento al que le hablan del alimento que ya llega, como el prisionero que ya recibe noticia de su próxima libertad. Esa es la actitud propia del Adviento. Esa es la actitud del que anhela al Salvador. Sin embargo, en nuestra época, el lenguaje sobre el pecado se ha convertido en una rareza. Incluso en las iglesias parece que muchos hermanos sacerdotes tratan de evitar esa palabra que suena tan antipática. Algunos creen que cuando hablamos del pecado, hablamos para excluir, para hundir, para discriminar, para condenar. Resulta que es exactamente lo contrario. Cuando vas a un chequeo médico, ciertamente quieres saber el nombre de lo que tienes. Tú quieres saber qué te está sucediendo. Y si el médico te dice: lo suyo es grave, aunque esas palabras utilice, más grave considerarías desconocer el nombre de lo que tienes. De manera que cuando vayamos a la iglesia, no debe chocarnos que se hable del pecado. Debería chocarnos
si se habla solo de pecado, pecado y pecado, y no se habla de esperanza, esperanza y esperanza? Porque bien dice el apóstol San Pablo, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. O sea que la iglesia tiene que decir con claridad, como Juan el Bautista, tiene que decir con claridad que el pecado está y existe, y que nos hace daño, y el daño es brutal. Pero con la voz más alta, con el rostro más limpio, tiene que repetir que ese pecado ya está vencido y que el camino precisamente para la victoria se llama Jesucristo. Entonces, no tengamos miedo a utilizar esa palabra. De hecho, también en nuestra época, lo mismo que en todas las épocas, el pecado nos fastidia, a ti y a mí nos fastidia. Yo no concibo una persona que levante la mano y diga, pues padre, ¿sabe? A mí me gusta que me mientan. Otro que diga, lo mío que se lo robe el que quiera. Mi esposa que sea infiel con el primero que pase. A nadie le gusta eso. A nadie le gusta oír noticias de dineros mal utilizados, de corrupción política, de sobornos, de envidias, de mentiras, de traiciones. Bueno, ¿y cuál es el nombre que tiene todo eso? Eso se llama pecado. Una colección básica de las faltas más típicas y más dolorosas del corazón humano está, por ejemplo, en lo que llamamos el decálogo. Eso no pierde actualidad, mira lo que aparece ahí. Y si no lo comprendes todavía en la relación entre el hombre y Dios, ciertamente lo vas a entender en la relación de un hombre con su prójimo. La mentira, el falso testimonio, la envidia, la infidelidad, la aberración sexual, nada de eso es una buena noticia. De ningún modo lo es. Así que, hermanos, debe quedar claro que Cristo ha venido como Salvador y que se trata de salvarnos del pecado. Ahora bien, para sorpresa de los oídos de algunos, hay que decir que esta realidad de salvación no nos separa, sino que nos une a la Virgen Santísima. Ella misma, en el cántico que lleva su nombre, el cántico de María, a veces nombrado por su primera palabra en latín, Magnificat, ella misma dice, se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador. O sea que la alegría de la Purísima es la misma alegría de los redimidos, la alegría de la salvación. Aquí hay que hacer una pequeña aclaración, y es que el verbo salvar se entiende de dos modos. Salvar puede significar preservar de un peligro grave e inminente, como cuando una persona ve que un coche viene a gran velocidad, me sujeta, me echa para atrás, le digo, me ha salvado la vida, me ha salvado. Entonces, un modo de entender la salvación es la salvación que me preserva. El otro modo de entender la salvación es la salvación que me levanta. Era yo víctima de terribles vicios y me encontré con una comunidad de oración y de predicación, y el Señor me ha rescatado, me ha levantado, el Señor me ha salvado. Entonces el verbo salvar tiene esas dos acepciones principales. Salvar es preservar, salvar es levantar, pero en ambos casos hay salvación. Y en el caso de Jesucristo, la salvación es salvación del pecado. O sea que podemos decir que María ha sido salvada del pecado en el sentido exacto de que ha sido preservada. Y nosotros somos salvados del pecado porque, por una parte, como enseña la doctora de la Iglesia, Santa Teresa del Niño Jesús, también nosotros hemos sido preservados de multitud de males y pecados, pero sobre todo experimentamos la salvación como acto compasivo y poderoso de Dios que nos levanta de la postración del pecado. Entonces,
la salvación nos hermana con María. Y el lenguaje del pecado hay que recuperarlo, no para vivir acomplejados, hundidos, deprimidos, sino para decir: ya sé qué es lo que tengo, ya sé qué es lo que ha arruinado mi matrimonio, ya sé qué es lo que está envenenando la juventud. Porque es una gran hipocresía, hermanos, que no se hable del pecado mientras están sucediendo cosas espantosas de egoísmo y de traición y de suicidio. Las cotas de suicidio que está alcanzando nuestra sociedad no tienen paralelo en la historia reciente de la humanidad, y sin embargo es de las cosas que menos se habla. Una situación masiva de absurdo, de sin propósito, de desorientación, especialmente en los jóvenes, y la única respuesta que dan algunos gobiernos es: facilitemos el suicidio asistido a esos que quieren salir de esta vida. Entonces, mis hermanos, conviene volver a hablar de estas realidades, conviene asimilarlas con paz y sobre todo con humildad, que detrás de la humildad llegará muy pronto la esperanza. Bueno, ¿y cómo es la esperanza de salvación que nos trae nuestro Señor Jesucristo? Esto es muy bello porque en nuestra lengua castellana y en otras también tenemos ese verbo que es el verbo ajustar. Podemos decir que lo que causa el pecado en nuestra vida significa, en nuestra coherencia, en nuestra fidelidad, en nuestros principios, en nuestras familias, en nuestros gobiernos, en nuestras empresas, en las amistades. Lo que causa el pecado en nuestra vida es un profundo desajuste. El pecado nos desajusta como un carruaje desvencijado que no logra marchar, que no logra avanzar, como un motor sin sincronía que se traba como peleando con él mismo, como un gigante llamado a grandes obras enredado en sus propios lazos. Esa es la condición del ser humano en pecado. Estamos desajustados. Y entonces aquí entra una palabra muy bella que también nos la enseña San Pablo. Esa palabra se llama justificación. Y la justificación tiene una versión más corta en castellano común. La justificación que trae Cristo se llama el gran ajuste. Si esa mesa que estaba desvencijada y desajustada recibe buen tratamiento del carpintero, queda firme, ha quedado ajustada, ahora sí sirve como mesa. Eso es lo que hace Cristo con nosotros. San Pablo lo describe con la palabra justificación. Y de lo que se trata entonces cuando Cristo llega a nuestra vida es de ajustarnos. Cristo nos ajusta porque estamos desajustados, tenemos tantos recursos, tenemos tantas posibilidades, tenemos tantos talentos, pero guerreamos dentro de nosotros mismos, como dice el apóstol Santiago. Peleamos con las pasiones que hacen guerra en nuestro interior. Estamos desajustados. Viene Cristo a nuestra vida para justificarnos en el lenguaje de San Pablo, es decir, para ajustarnos, para que nosotros podamos llegar a ser lo que estamos llamados a ser. La vida cristiana tiene esa hermosura, que lo mejor que tú has soñado de ti misma o de ti mismo y que hasta ahora parecía imposible por esos desajustes internos, por esas incoherencias y conflictos, eso es lo que encuentra su respuesta en Jesucristo. Y por eso cabe decir con hermosura que lo que hace la redención es llevarnos a la mejor versión de nosotros mismos. A eso viene Cristo. Esa es la salvación. Cristo ilumina nuestra conciencia, nos permite reconocer nuestro pecado y nos ofrece la luz intensa
que nos revela quién es Dios y quiénes somos nosotros. Aún más, nos hace partícipes de su propio vigor, de su propia fuerza, produciendo en nosotros una genuina sanación en nuestra naturaleza caída. Y entonces somos ajustados por ese amor y de ese modo podemos alcanzar la mejor versión de nosotros mismos. Para completar este panorama cristológico inicial que sirve para todo nuestro recorrido de la novena de la Inmaculada, solo nos falta recordar un pequeño detalle, y es que este Cristo, para ser verdaderamente el que ajusta nuestra naturaleza, no podía ser simplemente una referencia externa como era la ley para los israelitas. Ver a alguien maravilloso, coherente, fuerte, al estilo de esos héroes como un Superman o como la Mujer Maravilla, eso no me sirve a mí. Eso no me sirve a mí porque muy bueno para Superman que pueda volar como vuela y que no le entren las balas, pero a mí sí me entran y yo no puedo volar. Necesitábamos un Cristo que fuera enteramente nuestro, sin dejar de ser enteramente Dios. Necesitábamos al Dios hombre, necesitábamos a uno que fuera verdadero Dios, para que tuviera potestad de volvernos a crear, que es lo que significa la redención. Necesitábamos uno que fuera verdadero Dios, para que con sus manos potentes pudiera reformar el barro roto y sucio, que es nuestro pecado. Solo el Creador puede volvernos a crear. Necesitábamos las manos vigorosas del Creador. Necesitábamos a Dios con nosotros. Y esa es la diferencia que tiene Cristo con todos los profetas. Jeremías, Isaías, Daniel podían decir cosas preciosas, podían mostrar grandes verdades, pero no tenían ellos el poder que solo tiene el corazón y las manos de Jesús. Ellos no tenían eso. Entonces necesitábamos al Dios verdadero. Solamente el Dios verdadero puede reformarme. Solamente el Dios verdadero puede reajustarme. Dice Santo Tomás de Aquino, solo Dios puede escurrirse hasta el fondo último del corazón. Solius Dei est illavi in animam, solo Él puede resbalarse, llegar a lo profundo del corazón, para rehacerte desde lo profundo, para que no sea simplemente un propósito que tú haces y mañana te cansas, para que tu naturaleza sea nueva, para que llegue la nueva creación, para que empiecen los cielos nuevos y la tierra nueva. Necesitábamos al Dios verdadero. Pero ese Dios verdadero, si simplemente llega ante nosotros y empieza a mostrar todo lo que Él puede, nuestra reacción va a ser la misma que tuvieron los hebreos en el Sinaí. Acuérdate cuando llegan a la montaña del Horeb y Dios les dice a través de Moisés, mañana me voy a mostrar. Y ese día se congrega toda la asamblea de los hebreos, pero en cuanto empieza a aparecer la grandeza de la majestad divina, con gran terremoto, relámpagos, humo, la gente dice que no nos hable ese Dios. Sienten pánico. La grandeza de un Dios inmenso parece que me va a aplastar, como dice el capítulo 6 del profeta Isaías. Acuérdate lo que sintió Isaías. ¡Ay de mí, hombre de labios impuros, que habito en un pueblo de labios impuros! Estoy perdido. Ante la grandeza de un Dios 3 veces santo, el ser humano solamente se siente desorientado, humillado y perdido. Por eso necesitábamos un Dios que fuera al mismo tiempo tan grande, pero tan profundamente cercano, uno que fuera totalmente nuestro. ¿Y dónde logró Dios eso? ¿Cuál es el lugar donde ese Dios puede ser a la vez inmenso y pequeño? ¿Cuál es ese lugar donde Dios puede ser a la vez tan fuerte y tan tierno? ¿Cuál es ese lugar donde puede aparecer con toda su santidad y puede ser vulnerable? ¿Cuál es el lugar donde se puede juntar tanta grandeza y tanta indigencia?
ese lugar tiene un nombre, se llama María. María es el nombre de ese lugar. Por eso los antiguos padres de la Iglesia se han referido a ella y particularmente a sus purísimas entrañas como el lugar donde se han celebrado las bodas entre Dios y el hombre, el lugar donde Dios es totalmente Dios y el lugar donde Dios es totalmente humano. Ese lugar es el corazón inmaculado de María, ese lugar son las entrañas de María, ese lugar es el regazo de María, ese lugar es la casa de María. Y termina esta reflexión con una pregunta. ¿Y entonces cómo tenía que ser ella? Esta es la pregunta que se hace el gran San Antonio de Padua, el gran predicador de la Inmaculada. Entonces, ¿cómo tenía que ser ella? Si en ella se celebran las bodas entre la humanidad y la divinidad, si en ella Dios es Dios a sus anchas y a la vez es embrión y feto y bebé, es infante, es niño, se deja abrazar, recibe el cobijo y calor de ella, recibe el alimento de ella. ¿Cómo tenía que ser ella? ¿Cómo tenía que ser ella para dejar a Dios ser totalmente Dios y a la vez formar a ese Dios hombre como verdadera madre para que pudiera ser también nuestro Salvador y pudiera ser plenamente nuestro Redentor? Eso, hermanos, es lo que celebramos en la Inmaculada. Ese misterio, exactamente ese. Solo vete hoy a tu casa con esa pregunta, que retumbe en ti, que retumbe en tu mente, pero no como una tortura, sino como una melodía de amor, que retumbe en tu corazón esa pregunta, la pregunta que llevó a Antonio de Padua y a tantos otros a la conclusión felizmente celebrada con el dogma de la Inmaculada. ¿Y cómo tenía que ser ella? ¿Y cómo tenía que ser ella para que Dios fuera completamente Dios en ella y para que a través de ella nos llegara el Dios hecho hombre? Esa es la hermosura de la Inmaculada, esa es la grandeza que hemos recibido como aurora del día de Jesucristo, a quien sea la gloria y la alabanza por los siglos de los siglos. Amén.